Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Últimos días hay un solo tema en materia económica de conversación: el segundo retiro del 10%, y el primero trajo semanas, meses de agitación política, agitación económica, una derrota, podríamos decir, política obviamente para el gobierno, y comienza a estructurarse, comienza a tomar color este segundo retiro del 10%. Obviamente que aquí se cruzan explicaciones técnicas, argumentos técnicos con argumentos políticos, una situación económica muy difícil, y obviamente aquí en Mirada Económica intentamos poner todos los argumentos en la discusión para intentar aclarar un tema que sin duda es de los primeros en cuanto a prioridades informativas, no solamente para ustedes, sino que para todos los medios de comunicación. Vamos a ver una primera gráfica para explicar un poquito este fenómeno, lo que está sucediendo. Un estudio publicado por CIEDES, una consultora siempre dedicada, cercana al tema de las pensiones. De acuerdo a esta consultora, el primer retiro significó que 11,6 millones de personas entre afiliados y pensionados tuvieron la posibilidad de realizar este primer retiro a partir del 30 de julio de este año. Recordemos, ya van 3 meses en que prácticamente 10 millones de personas han hecho ese retiro. El segundo retiro, si es que se llegase a aprobar, serían 8,7 millones de personas. Muchas menos, obviamente muchas han quedado sin fondos, otras no lo podrían hacer. El 35% de las personas afiliadas hoy día a las AFP, si es que se aprobase este segundo retiro, de acuerdo a CIEDES, el 35% quedaría con su saldo en cero, una de cada 3 personas. Y de esas que quedan en saldo en cero, 3 de cada 4, el 75% son del 60% más vulnerable. Vamos con una segunda gráfica para seguir explicando este tema del segundo retiro de las AFP, de las platas previsionales. También este estudio de CIEDES explica que el 57% de las personas que quedarían en cero, estas 4,2 millones de personas, de acuerdo a los estudios, serían mujeres, y 1 de cada 4 de esas personas no tendría acceso al pilar solidario, quedaría sencillamente sin nada. El primer retiro fue en promedio 1,4 millones de pesos, se sacó no el 10%, el 31% del saldo. Vamos a profundizar en esta discusión, en esta Mirada Económica. Vamos a conversar con Guillermo Larraín, quien es economista y ex superintendente de valores y también ex superintendente de pensiones. Guillermo, bienvenido a Mirada Económica, Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo están todos? Andrés Vial por acá. Siempre somos parecidos, pero ya. Guillermo, la pregunta es bien clara, porque va tomando color, lo decíamos en la presentación, el tema del segundo retiro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Va tomando la misma fuerza que el primer retiro? ¿Cómo lo analizas? Mira, aparentemente sí, y yo creo que para poder analizar bien este tema y para poder, de alguna forma, tomar medidas adecuadas, hay que entender qué es lo que está detrás de esto. Y hay gente que tiene versiones medias así como complotistas de qué es lo que está detrás. Yo creo que hay un problema que es bastante simple, que es que estamos viviendo una pandemia donde hay un nivel de cesantía abierta que está por arriba del 20%, pero no solo eso, además hay mucha gente que tiene temor de perder su empleo, su fuente de ingresos en los próximos meses. Lo que estamos todos viendo, por ejemplo, que esta semana Alemania y Francia reinstauraron sus confinamientos con un poco menos estricto que la otra vez, pero igual, de todas formas, se está percibiendo que esto va a tener un impacto económico más fuerte de lo que se pensaba. Y por lo tanto, mucha gente dice, bueno, yo la verdad es que si no tengo trabajo y necesito con qué pagar mis cuentas, con qué alimentar a mi familia, tengo que ciertamente tener recursos, y la medida de sacar el 10% es una medida que es muy útil, en particular para un sector de la clase media. Entonces yo creo que la demanda por hacer estos retiros va a continuar, salvo que el gobierno empiece a tomar medidas que traten de resolver el problema, que es el que acabo de describir. Entonces probablemente eso implica tomar medidas bastante poco ortodoxas. ¿Cómo qué tipo de medidas, por ejemplo, Guillermo? ¿Cómo? ¿Cómo qué tipo de medidas, por ejemplo, poco ortodoxas ves tú que debieran tomarse en estos días, pero justamente para enfrentar ese retiro, el segundo retiro del 10%? O sea, yo diría en términos genéricos, acá el problema, ¿no es cierto?, es de incertidumbre sobre ingresos futuros. Yo creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno es anunciar que los paquetes de transferencias a las familias
que hoy día es básicamente el ingreso familiar de emergencia, que se acaba de extender hasta un mes más, debiera ser un instrumento que esté disponible durante los próximos, no sé, mientras aparezca un tratamiento o una vacuna que en realidad alivie y permita pensar de que la economía se puede volver a recuperar su cantidad de empleo. Eso es muy heterodoxo porque en la práctica ningún Estado quiere estar financiando con transferencia a personas que en realidad están en condiciones de trabajar. Pero como es el propio Estado el que impide trabajar y por buenas razones sanitarias, hay que tomar medidas que son distintas de las tradicionales. Yo creo que hay que pensar en cosas como ese tipo. Ayer conversábamos con David Bravo, economista que encabezó la Comisión Bravo, Guillermo, y él decía, esta idea de este proyecto del segundo retiro es equivocado, es míope, es una mala política pública, da igual cómo lo traten de justificar. ¿Cómo lo ves tú? El análisis también que hace David Bravo, y él lo complementa. Él decía aquí, la reforma de pensiones que se está discutiendo en paralelo va a haber que reformularla completamente si es que hay un segundo retiro, porque ya los parámetros cambian absolutamente. O sea, yo creo que desde el punto de vista previsional no cabe la menor duda de que esto es una mala política pública. Y yo he conversado con mucha gente en distintos espacios, casi todo por Zoom, por supuesto, pero en la práctica lo que está ocurriendo es que la gente necesita la plata. Y eso yo creo que es una necesidad atendible. O sea, hay que comparar dos malas políticas públicas, y yo creo que a lo mejor esta es la menos mala. Pero sí creo que el Estado tiene el deber único y la capacidad, por lo demás, de poder más o menos reencauzar esta discusión. Yo lo que te acabo de mencionar en realidad es como un pilar de un paquete. Yo creo que el gobierno tiene que pensar en paquetes de medidas. ¿No? ¿Le ha faltado audacia a la moneda, quizás, Guillermo? ¿Audacia? ¿Le ha faltado audacia a la moneda para romper quizás esa ortodoxia que un poco dices tú? ¿Le ha faltado ir un poquito más allá? Sí, de todas formas, le ha faltado audacia y le ha faltado mirar, tener la mirada de conjunto. Yo creo que en la mirada de conjunto, en el corto plazo, hoy día lo que tenemos es esta necesidad de ingreso, esta incertidumbre que sufre en particular los sectores de clase media, que generan una demanda porque haya instrumentos disponibles, y como el Estado tiene pocos instrumentos disponibles, se elige este. Yo creo que hay que entender el problema, no se trata de justificarlo, hay que entenderlo. Esa es mi idea. Entonces, detrás de eso, ¿qué es lo que creo yo que debiera hacer el gobierno? Debiera, en primer lugar, extender el IFE o el instrumento que sea, pero los instrumentos de transferencia a la familia debiera extenderlo hasta algo que deje tranquilo a la población. Y eso no es un mes más, 2 meses más. Esto es mientras dure el problema que tenemos, que es justamente la inexistencia de vacuna o la inexistencia de tratamiento. En segundo lugar, debiera también apoyarse a las empresas que eventualmente podrían estar, hoy día el acceso a las garantías ha sido bueno. El gobierno no es que no haya metido recursos, ha metido recursos, pero en los hechos uno conversa con muchísimos empresarios, en particular pymes, y no les está llegando las ayudas correspondientes porque hay requisitos específicos que cumplir. Eso yo creo que hay que mejorarlo para poder, ojalá, mantener los empleos de empresas que van a estar trabajando con bajo nivel de intensidad. Y creo yo que si uno hace eso, debiera pedir como contraprestación del mundo político cesar de enviar estas reformas que en el fondo le tuercen la mano a la iniciativa exclusiva del gobierno, que es lo que caracteriza hoy día a las medidas de seguridad social. Yo entiendo que vamos a hacer un cambio en la Constitución, el mandato del plebiscito fue súper claro, yo mismo hice campaña por la prueba, así que me parece que estoy más bien evidentemente del lado de la prueba y de la nueva Constitución, pero creo que el peor escenario es cuando empecemos a desconocer que en el entretanto, entre hoy y la nueva Constitución, es necesario que haya un marco institucional claro, y ese marco es la Constitución actual, hasta que exista la próxima. Puede darse también la situación, Guillermo, que tal como ocurrió en el primer retiro,
a ver, hay una sensación ambiente, un poco uno puede olfatear de que ya se echó a correr la bolita del segundo retiro y como que es una bolita que se vuelve en un minuto imparable. Pongas lo que pongas al frente, no la vas a poder parar. Y sucedió en el primer retiro cuando el gobierno quiso poner el bono clase media y al final terminaron siendo dos cosas que no son excluyentes. Y al final la gente podía sacar el 10 y también podía sacar el bono clase media. ¿Puede suceder lo mismo o va a suceder lo mismo? Ponga lo que ponga al frente la moneda como medida para enfrentar, para equilibrar la discusión. Yo creo que el gobierno ya llegó tarde, efectivamente. Ahora, esta idea del paquete yo la vengo diciendo hace por lo menos 2 o 3 semanas. Habrá otras también, me imagino, pero al menos lo que yo puedo decir por mi parte, hace por lo menos 3 semanas que vengo diciendo que hay que armar esto con un paquete, que el gobierno tiene que de alguna forma entender el problema fundamental que está detrás y entregar soluciones para poder evitar esta otra cuestión. Hoy día como dices tú, ya se echó a andar la bolita, va a ser muy difícil de parar, pero creo que si hubo un primero y un segundo, no veo por qué no puede haber un tercero después. O sea, imaginemos que hay un rebrote, ojalá que no, que la situación económica haya que tomar medidas sanitarias más duras, quizás. Imaginémonos, por ejemplo, en abril, en mayo, cuando comiencen los días fríos, y el tercer retiro estaría ahí. Exactamente. Entonces, como eso está en la perspectiva, yo creo que urge que el gobierno ahora empiece a tomar medidas que hagan lo que yo digo, que estabilicen las expectativas de la clase media de que no le van a faltar ingresos y que por lo tanto no es necesario recurrir a ese ahorro que con tanta dificultad se fue acumulando y que se avance en esta materia. Oye, todo esto se me olvidó una cosa, me parece esencial que el gobierno, como parte de este paquete, no solo requiera el retiro de los proyectos en curso, o al menos el compromiso que no se van a volver a replantear ese tipo de estrategias contra una extensión del ingreso familiar de emergencia, pero también contra la reforma previsional. Es súper importante porque la gente también dice, bueno, pero si llevamos 10 años discutiendo una reforma previsional, me están amenazando con que no va a haber plata en las cuentas individuales, que es lo que estaba en la infografía que ustedes mencionaban, pero si pasamos 10 años sin hacer reforma, entonces ¿de qué reforma me hablan? Yo creo que es importante que nos tomemos en serio, que es crucial avanzar en la reforma previsional. No creo que estemos tan lejos si es que prima un mínimo de pragmatismo. Ya llevamos años discutiendo, sabemos más o menos cuánto va a ser el incremento en la cotización, sabemos más o menos cuál va a ser la velocidad de incremento de esa cotización. El único pequeño problema, que es muy ideológico para algunos, es a dónde van a ir a dar esas plata. Lo que yo digo es que esa discusión debiéramos zanjarla lo más salomónicamente posible para que empiece el movimiento de incremento de recursos que le lleguen al sistema previsional y dejar las mejoras que algún grupo pueda acceder hoy día a la discusión democrática posterior, que a lo mejor va a decidir cambiar lo que hizo este gobierno, pero para eso está la democracia. Guillermo, te invito a ver la siguiente gráfica, todos los que nos están viendo en la casa, para seguir profundizando un poco en los detalles. También en este estudio, lo decíamos al comienzo del programa, que publicó CIEDES respecto a este segundo retiro. Ellos dividen a la población en 5 quintiles, de alguna forma. El 20% desde el más pobre hasta el más rico. 5 quintiles. ¿Cómo se distribuyen estos retiros? Vamos a ver la siguiente gráfica, de acuerdo a este estudio de CIEDES, la que viene después, señor director. Aquí es lo que dice, y aquí está el argumento más de fondo, Guillermo, y te quiero preguntar. Dicen, el quintil más pobre, el 20% más pobre, el primer retiro, pudieron sacar 2 millones de personas el dinero. En este segundo retiro, solamente podrán ser 1,2 millones. Es el grupo más menguado, o sea, apuntará menos quizás al segmento más desposeído, al más pobre. No estamos diciendo el que tiene menos plata en la AFP, estamos diciendo el segmento más pobre, es distinto al más pobre de la población. Y los 2 quintiles más ricos van a poder sacar representan el 47% de las personas que van a sacar este segundo retiro. Guillermo Larraín, te hago la pregunta de acuerdo a estos números que publica CIEDES, que son bien parecidos también a los números que publica la Super de Pensiones, que tú alguna vez encabezaste. ¿Va a ser un retiro regresivo, tal como muchos acusaron del primer retiro? Bueno, aparentemente sí, porque está el mismo problema con el tratamiento tributario. Yo entiendo que se está discutiendo también que no haya ningún tipo de retención tributaria. Así que me imagino que va a tener el mismo efecto. Pero fíjate que muchas de las personas que estaban, sobre todo en el primer quintil, pero parte del segundo también, son personas que en la práctica su pensión va a constar en la pensión básica solidaria ampliada un poquitito más, ¿no es cierto? Porque están en el 60% más vulnerable. Claro, entonces en la práctica lo que fundamentalmente está ocurriendo es que no es que las personas estén sacando, digamos,
sacando sus recursos porque vayan a tener una menor pensión. En la práctica van a tener derecho igual a la pensión y lo que pasa es que las plata las va a poner el fisco. Yo creo que eso es un problema de diseño del pilar solidario que nunca lo previmos porque no pensamos que esto iba a ocurrir, pero en la práctica creo yo que lo que se le está diciendo a la gente es que no saquen su plata para ahorrarle plata al fisco en el futuro, pero la verdad es que tiene poco, es un argumento medio débil desde la perspectiva de una persona que tiene necesidades. Ahora, sí creo que sería útil que el gobierno haga algo también nuevamente en la área de las cosas media heterodoxas que hay que hacer para una cuestión tan extraña como la que estamos viviendo, que haga un poquitito de educación previsional, en el sentido que la gente que va a retirar estas platas haga buen uso de estos recursos. Yo he estado preguntando bastante qué ha hecho la gente con estos recursos. Yo no sé si habrá alguna encuesta formal al respecto, pero lo que yo he podido pesquisar es que hay gente que hace cosas que son sensatas. Hay gente que simplemente sacó la plata de la AFP y la ahorró en otra parte. Hay otros que han hecho mejoras en sus casas y eso, bueno... Han pagado deuda, han bajado la morosidad de los gastos comunes. Deuda. Todas esas cosas están bien. Todas esas cosas están bien. Hay otra gente que más bien ha hecho fiestoca y eso es malo. Y yo creo que es útil explicarle a la gente por qué, porque la verdad es que no hay por qué entenderlo. Y yo creo que hay un tema como de asesoría que es importante que haga el Estado, que hagan las AFP, incluso para aquellas personas que sacaron su plata. Yo creo que forma parte de las reglas del juego, están ahí funcionando, puede que no nos guste, pero está funcionando, es legal, y por lo tanto creo que hay que prestarle asesoría y llamar a las personas a que traten de cambiar un activo o por otro activo o por una reducción de deuda, pero que no se lo lleven en consumo, porque eso la verdad es que es una muy mala decisión. Guillermo, te pido que sigas conectado, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, en Canal 24 Horas. Estamos conversando con el ex super de pensiones Guillermo Larraín. Seguimos profundizando en un tema tan importante, tan fundamental como el segundo retiro del 10%. Pausa y volvemos. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el ex superintendente de pensiones Guillermo Larraín. Guillermo, ¿cómo analizas tú la posibilidad de que la moneda vaya al TC, al Tribunal Constitucional, por el segundo retiro del 10%? Bueno, en la medida que esto sea una reforma constitucional como fue la primera, no veo que se gana. Ya. Pero además creo que nuevamente es no entender el problema de fondo. Así que yo creo que el problema de fondo creo que es el que digo yo. Entonces, hay que pensar más bien, gastar los recursos escasos que tiene el gobierno para diseñar un plan que dé cuenta del problema y lo resuelva en un plazo sensato. Yo creo que el resto es... no sé, en realidad no entiendo por qué el Tribunal Constitucional si estamos hablando de una reforma constitucional. Guillermo, entrando más en profundidad, lo que conversamos un poco en el primer bloque tiene que ver con la reforma a pensiones. Una reforma, tú lo decías, hace ya una década que se viene conversando de una profunda reforma a pensiones. Seguimos parados en un punto bien similar en esta década. No hemos avanzado mucho. El proyecto que presentó el presidente Piñera sigue en el Congreso desde enero prácticamente sin ninguna modificación. ¿Crees tú que si hay un segundo retiro, los parámetros de ese proyecto deben cambiar absolutamente? No sé si... A ver, creo que la arquitectura es la misma. Ya. No veo por qué cambiaría. Los parámetros sí, evidentemente... O sea, honestamente, yo creo que lo importante es aprobar esa reforma. Ya. Los parámetros, sí, lo que creo que hay que hacer con los parámetros es fijar ciertos parámetros hoy día que sean sensatos, pero son los mismos que conversé recién. Y probablemente tendremos que hacer reformas paramétricas posteriores, pero la arquitectura de la reforma me da la impresión de que es más o menos la que tiene que haber. O sea, no veo por qué eso cambiaría. Los parámetros sí, pero para eso están las reformas paramétricas que debieran estarse haciendo regularmente. Nuestro problema es que no podemos pasar 10 años discutiendo una reforma de pensiones. Eso es lo que me parece que es absurdo, es incluso vergonzoso. Creo que no podemos tener... Estos sistemas es como los autos, hay que llevarlos a mantención cada cierto tiempo. Acá también los sistemas requieren mantención. Entonces, echemos a andar la reforma y luego tendremos que hacer reformas paramétricas dentro de 2 años. ¿Y cómo ves tú el panorama para discutir esta reforma? Es urgente, no se puede seguir chuteando, se ha chuteado durante 10 años, como dices tú, en medio de una discusión de convención constituyente. Después viene la misma elaboración de la convención con elecciones presidenciales, parlamentarias. Un año que va a ser complejo para algo que es tan complejo y profundo como una reforma de pensiones.
Sí, pero la reforma misma la venimos discutiendo desde hace mucho rato. Hay mucho Ya. antecedente. Está claro el diagnóstico, dices tú. El diagnóstico está bastante claro. Los instrumentos. Mira, sí, ¿en qué estamos hoy día? ¿Cuál es la divergencia? La divergencia es que al inicio de este gobierno, los partidarios del gobierno decían que esta reforma tenía que llevar el 6% a las cuentas individuales en la AFP, cosa que no tiene ningún sentido desde la perspectiva de los problemas de fondo que tiene el sistema de pensiones. Hoy día no está ahí el problema. En los próximos años eso no va a mejorar la pensión en un ápice. Entonces la discusión es cómo hacemos para incorporar componentes de seguro, y ahí está bastante claro de que tiene que haber al sistema de transferencias intergeneracionales e intrageneracionales, y dentro de eso hay como dos modelos posibles. Buscar una combinación de esos dos modelos me parece que es lo más pragmático que hay. La verdad es que no entiendo bien por qué hoy día nos estamos digamos, postergando una reforma cuando en lo sustantivo ya hay bastante acuerdo en que esos son los... Acá hay como posiciones, si tú quieres, como extremas, que extrema para el mundo de las pensiones, o sea, no para el ciudadano común y corriente. Para el ciudadano no entendería la pelea en la cual estamos metidos hoy día nosotros. Creo que hay que ser pragmáticos y tratar de avanzar lo antes posible, porque no podemos seguir postergando una reforma que es tan importante como esta. Guillermo Larraín, economista y ex superintendente de pensiones, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas, con Mirada Económica. Que le vaya bien. Muchas gracias, Andrés. Suerte. Chao, chao. Y así vamos cerrando este Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Como siempre, ahí está nuestro Twitter, @Mirada Económica. Preguntas, sugerencias, invitados, lo que usted quiera. Siempre acá estamos revisando su opinión. Sigue en la sintonía de su canal 24 Horas. Mirada Económica.